Los incels, celino incel, es una subcultura que se manifiesta como comunidades virtuales de hombres que dicen ser incapaces de tener relaciones románticas o relaciones sexuales con mujeres. Así como suena, este tipo de personas se han visto más y más presente en la cultura de internet, ya que en internet es muy fácil conocer a personas con tu misma forma de pensar. Esto no tendría nada de malo. Pero ¿qué pasa cuando una o un grupo de personas se aprovechan de tu forma de pensar, o de tus inseguridades? Pues bueno, esto pasa con la comunidad de los Sigma, ser Sigma o el término Sigma. Se ha popularizado como un término para describir a un hombre que se considera fuera del espectro alfa beta, a menudo retratado como un lobo solitario que elige su propio camino en lugar de ajustarse a las normas sociales. En este contexto, Sigma puede ser visto como una versión más cool o independiente de un alfa. Este uso de Sigma ha ganado popularidad en redes sociales como TikTok, y como sabemos nada bueno sale de TikTok. De hecho, la persona de la que vamos a estar hablando, tiene sus orígenes en TikTok. Básicamente su contenido se basaba en ser un Farid Dieck, o mejor dicho ser un Temach, pero más puberto, fracasado y más resentido, y mira que sí está difícil superar al Temach en esos aspectos, pero bueno, recientemente se mudó a YouTube, en donde ahora sube análisis de películas entre comillas, y digo entre comillas, porque aparte de parecer que ni siquiera se tomó el tiempo de ver la película que critica o analiza, o peor aún, saca de contexto partes de las películas, o peor aún, no le entiende a las películas que ve, a pesar de ser un producto hecho específicamente para los niños. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a burlarnos de este video de los Vengadores que es más o menos reciente. Así que vayan por unas palomitas, churros o alguna bebida que tengan por ahí, porque su fan de Jojos de confianza les contará todo el chisme. Pinche vergüenza me das. Eres mi amigo. Es un titán tan chat que su única debilidad es ser calvo, que en sí no es culpa suya, sino de sus padres por heredarle genes débiles. Este pedazo de chat, que además es bondadoso, en toda su misericordia, adoptó y entrenó dos huérfanas y... Órale, no vamos un minuto de video, y ya le anda cromando el rifle al Thanos. Pues no, que a Taegung, pues como dijo el Temach, un rifle es un rifle, ok, no dijo eso, pero pudo. Primero, Thanos no salvó a Gamora, y segundo, si tenía intenciones buenas, que eran balancear el universo, pero es claro hasta para un niño que matar está mal, y peor privar de la libertad a las personas solamente en busca de un propósito. Las crió como sus hijas. Y no solo eso, además de ser misericordioso, es inteligente y entiende que los humanos, bueno, que los seres vivos, son un problema para el universo. Y en vez de ponerse a llorar como una niña, diciendo que es un problema imposible de solucionar, decide tomar acción y salvar al universo. Pero como siempre en la vida, hay un montón de perdedores que arruinan la gran visión de un genio. Y en este caso, llega un virgen que estaba tan desesperado por ponerla que dejó que le inyectaran superesteroides experimentales y ni siquiera así la pudo poner. Un Jim Bro que se le acabó el dinero para comprar esteroides y dice que está en volumen pero solo es un obeso en negación. Un niño fresa con Dari en Mommy Issues, un nivel de trauma digno de ser estudiado. Y el resto del escuadrón de los débiles, y por un guionazo entre los guionazos, le ganan y detienen a este titán y su plan para salvar el universo. Esa es la historia de Thanos. Ese resumen que mi todo proyectado. Analizamos, Thanos no tenía la razón, porque si solo eliminas el 50% de la vida de forma aleatoria, hay muchos débiles que sobrevivirían, y ellos llevarían al universo al mismo estado lamentable en el que se encontraba antes de que los desaparecieras, lo cual, de hecho, sucedió en las películas y en ese universo cinematográfico. La solución sería más radical y obviamente no apta para una película creada para niños y adultos que tienen la inteligencia de uno, pero... Ahí está el chiste, tú mismo dices que es una película para niños y adultos con mente de estos, entonces no me quiero ni imaginar el tipo de mente que tú tienes si ni siquiera entiendes que matar está mal. Pero al menos Thanos intentó hacer algo. Su problema es que él no contaba con que el guión siempre está del lado de los débiles. Si no fuera así, ellos nunca podrían ganar, y si no ganaran, los perdedores que se identifican con esos débiles nunca comprarían los tiquetes para ir a ver esas películas que son para... Sí, claro, tienes razón, toda la razón, me equivoqué en hacerte una crítica. Tiquetes para ir a ver esas películas que son para niñas. Thanos es un titán con una meta clara, un plan a seguir y la convicción para cumplir su propósito. El problema es que sus creadores se encargaron de nerfearlo lo más posible para darle una oportunidad al escuadrón de débiles de ganar, y no les bastó con poner el guionazo que este montón de débiles pudieran siquiera pelear con él, y mucho más el guionazo de vencerlo, sino que además de eso, lo hicieron tener lástima, la lástima suficiente para criar dos huérfanas malagradecidas que terminan traicionándolo. Como sabemos, y se comprueba en el caso de Thanos, no hay una criatura más malagradecida en el universo que la parte femenina de una especie. Thanos les perdonó la vida a estas dos huérfanas, las salvó, les dio un hogar, les dio comida, las entrenó, les dio motivo para seguir adelante. Aunque ellas fueran seres débiles por naturaleza, las llevó mucho más allá de sus límites y las convirtió en guerreras respetadas y temidas. Les dio una oportunidad por la que muchos hubieran dado sus vidas por tener. ¿Y qué hicieron este par de desagradecidas? Traicionarlo de la forma más vil posible. A este par de malagradecidas no les importó todo el tiempo que Thanos invirtió en ellas, todo el esfuerzo que puso en convertirlas en miembros con autoridad y poder al interior de su ejército. No les importó en lo más mínimo que la única razón por la que siquiera ellas pueden respirar es gracias a él, y prefirieron dejar de ser miembros respetados al interior de uno de los ejércitos más peligrosos y temidos en el universo para pasar a ser parte del escuadrón de payasos fenómenos que se conocen como los Guardianes de la Galaxia. Este par son unas maestras en el arte de ser malagradecidas y unas expertas en tomar pésimas decisiones de vida. A ver, primero que nada, otra vez con tus rencores hacia las mujeres. Bueno, ya hablando en serio, sí, Thanos les perdonó la vida, pero no las crió de manera decente, las crió de una manera horrible.
Y los sabrías si es que mínimo te tomaste el tiempo de ver las películas de las que hablan, o mínimo las de Guardianes de la Galaxia, que es donde ocurre la mayoría del desarrollo de estas dos. Primero, en varias ocasiones dicen que Thanos no trataba a sus hijas como hijas, sino como armas. Esto queda más en claro en la primera película de Guardianes de la Galaxia, pero bueno, sabemos que ni siquiera te tomaste el tiempo de ver la película. Y en segundo lugar, Nebula ha mencionado que Thanos ponía a luchar a Gamora y a ella, y cuando Nebula perdía, este le reemplazaba las partes de su cuerpo por implantes robóticos, y la verdad, si deshumanizar a seres vivos te parece algo honorable. La verdad no sé qué decirte. Además, en la misma película de la que hablas, Thanos asesinó a Gamora. La verdad no sé ni qué decir. Más decisiones de vida. Pero bueno, no nos hablemos del tema, ya es suficiente de hablar de esas criaturas malagradecidas. El video se trata de hablar de Thanos y del escuadrón de débiles. Thanos es ese personaje que se esforzó más que ningún otro, que trabajó duro todos los días de su vida, que se esmeró a más no poder por cumplir sus metas, que puso su vida en la línea en reiteradas ocasiones, todo por cumplir su sueño. Thanos es ese personaje que mientras otros lloraban por lo difícil que eran sus vidas, tomó una tarea titánica en sus hombros y la afrontó como un hombre, siguiendo adelante sin importar las dificultades del camino. Y aún así, pese a todo su esfuerzo, pese a todo su trabajo duro, al final lo perdió todo. No porque haya sido débil, sino porque tristemente el guión no estaba de su lado, porque el guión siempre está del lado de los débiles. Y en este caso, el guión estaba del lado del escuadrón de los débiles, que se hacen llamar a sí mismos los Vengadores. Si lo piensan, la historia de Thanos es la muestra perfecta de que no importa lo mucho que te esfuerces, mientras los débiles tengan el poder del guión de su lado, siempre van a ganar. Y lo peor, lo más insultante del asunto, es creer que este escuadrón de débiles podría siquiera hacer sudar a Thanos. El Virgen América, el Jim Bro en volumen, el consentido con mami en daddy issues, la cuota de inclusión, la meretriz retirada que solo está ahí para que los pajeros se emocionen, la chica rara para que le guste a los pajeros que se creen únicos y diferentes, el vendehumo verde y los demás extras con parlamento. Ese es el equipo que supuestamente derrotó a este pedazo de chat hecho titán. No tiene el más mínimo sentido. Pero bueno, analicemos algunos de los miembros del escuadrón débil para ver cuán patéticos son realmente. Empecemos por el Capitán América. Este virgen estaba tan desesperado por ponerla que no pensó dos veces en decir que sí cuando le ofrecieron una droga experimental que cuando la tomara, lo más probable es que falleciera. Todo con la esperanza de verse un poco mejor y tener un poco de afecto femenino. Y aunque arriesgó su vida, se volvió un fenómeno y sufrió 10.956 traumas diferentes en la guerra, ni siquiera así la puso, porque cuando estaba por fin a punto de ponerla, se congeló. Y cuando despertó, el mundo no era como lo conocía, ahora era 1000 veces peor. Las féminas podían votar, todos tenían los mismos derechos y él, aunque fuera blanco, ya no tenía privilegios. Por un lado, al chile no sé si reírme de tu pésimo chiste, que de seguro se le ocurrió mientras cagaba, y por el otro lado, mínimo te pido que si vas a criticar algo o algún personaje de alguna película, tienes que verte la película. De verdad, es lo único que te pido de verdad. Mira en primera si al capitán le gustaba la capitana Carter, pero también la admiraba. Esto porque en aquellas épocas la mujer era vista como un ser débil incapaz de hacer cosas como ir a la guerra o tan siquiera ir a trabajar. Steve se vio reflejado en ella gracias a que él era un hombre poco fuerte y atractivo, el cual era menospreciado por todo lo anteriormente mencionado, y al ver a la capitana Carter, pues al final terminó creciendo un sentimiento de admiración en Steve que con el paso del tiempo se terminaría convirtiendo en un sentimiento romántico. Y en segundo lugar, hay más razones por las que Steve decidió someterse al suero del super soldado. Número 1, Steve estaba decidido a entrar al ejército y ser sometido al suero, ya que él quería ser algo más, quería ayudar en la guerra. Y ayudar a aquellas personas que han sido afectadas por esta misma. Y número 2, Steve era el más apto para el suero, ya que él era noble, heroico, y sumamente capaz de tomar decisiones efectivas, además era bondadoso. Si no hubiera sido el caso, este se habría convertido en el cráneo rojo de América, pero como yo sé que eres incapaz de comprender las cosas que no tienen que ver fuera de tu feed de TikTok, mira, Steve si la puso de hecho al final de Endgame. Este regresaría en el tiempo para pasar su vida con la capitana Carter. Por otro lado tenemos al supuesto dios, Thor. Thor es un Jim Bro que romantiza su obesidad diciendo que está en volumen, pero la realidad es que está a un almuerzo de tener el hígado graso. Mientras tenía dinero para comprar esteroides, estaba bien, pero como ya no le alcanza para comprarlos porque su papi, el que le daba dinero para ello, falleció, se le bajaron los músculos a la barriga de la misma forma que se le bajó la testosterona, y por eso, aunque sea un supuesto dios entre 10.000 comillas, lo único que puede hacer es llorar como la niña obesa que es. Y en la película supuestamente te hacen creer que este gamer llorón, que además de todo es una niña sensible, le puede dar pelea a este titán. Eso es simplemente un insulto para la existencia de Thanos. En el caso de Thor es más trágico de lo que dices, ya que Thor quedó totalmente solo, y además vio morir a Loki enfrente suyo, que de por sí el ver morir a básicamente tu propio hermano, persona con quien creciste, amaste y contabas todo, es increíblemente doloroso, y además él vio caer a Asgard frente a sus propios ojos. Es normal que le haya dado un golpe de depresión. Pero ¿qué se puede esperar de alguien como tú que se la pasa diciendo pavadas en internet mientras se cree Sigma? Y estos dos ni siquiera son lo peor del grupo. Ni siquiera el payaso albino de Jujutsu Kaisen fue tan vendehumos como esta rana con esteroides. Supuestamente esta cosa era una bestia súper hiper mega peligrosa que nadie puede detener cuando se enoja. Sí, claro, hasta el flacucho bisexual con daddy issues de Loki le dio más pelea a Thanos que esta babosa verde. Y lo peor del asunto es que esta babosa verde ni siquiera es débil, sino que lo vendieron como algo tan espectacular y poderoso, y al final no terminó sirviendo ni siquiera para que Thanos hiciera calentamiento. Lo vendieron como el arma secreta del grupo, y al final simplemente era otro débil más del escuadrón de los héroes más patéticos del planeta. A ver, primero que tenía que ver Satoru Gojo ahí. Para empezar, dudo mucho que sepas lo que significa vendehumos, y si no lo sabes, un vendehumos es una persona que alardea demasiado de su poder, pero al momento de la mera hora
termina siendo un total fracaso. Para empezar, Gojo en ningún momento vendió humo, si él alardeaba demasiado sobre su poder, pero la realidad es que este sí era capaz de enfrentar grandes amenazas con este, como por ejemplo la pelea contra Jogo. O la pelea en el metro de Shibuya, o ya se quieres ir más lejos, la pelea contra Sukuna, la cual demostró lo poderoso que era Satoru, y además que se le podía igualar a un hechicero increíblemente poderoso como Sukuna. Además, nadie califica a Hulk como un vendehumos, ya que este sí da pruebas de su poder en repetidas ocasiones, que no me molestaré en mencionar. La verdad, todos son bastante patéticos, pero si los explico a todos queda muy largo el video. Pero si quieren que haga un video específico, mejor dicho, una serie de videos hablando de todos los miembros de los Vengadores, los héroes más patéticos del planeta, déjenmelo saber en los comentarios. Y continuando con la historia, al final, con el guionazo más guionazo entre los guionazos, el virgen con superesteroides, el Jimbro en volumen que se quedó sin esteroides, el niño fresa con mommy en Daddy Issues, invocan a las cuotas de inclusión y a los extras con parlamento, a los que les llaman equipo, y derrotan a Thanos en una batalla que si tienes 8 años o eres un adulto con obesidad que hace parte del espectro, probablemente piensas que fue el momento más épico que has experimentado en toda su vida. Pero si esas películas para niñas tuvieran algo de sentido, Thanos nunca debió haber perdido, porque aunque juntes a todos los débiles del universo que quieras, nunca podrían vencer a un hombre de verdad bueno. No, ya me enojé, de verdad no puedo seguir con esto. Por favor, vayamos a las conclusiones de una vez, por favor. Miren, si les soy sincero, la verdad no le veo nada de malo el dar tu opinión en internet, de hecho para eso se creó, pero al chile el justificar a Thanos solamente porque tiene una motivación buena. Es como decir que Hitler era bueno porque buscaba un mejor propósito para Alemania, pero ya fuera del video, es muy extraño que una persona haga este tipo de videos en sus 5 sentidos, no solamente porque el guión, pues existe, pero carece de bases o de algún mensaje, y si incluso este llegara a tener uno, sería rápidamente opacado por el odio y los comentarios más renacios que voy a oír en mi vida, que él los llama chistes, además cuando se queda sin nada que decir. Tan solo dice cosas que ya dijo con anterioridad, como dije el guión está ahí, pero no están sus fundamentos. Ahora no hablaré más a fondo sobre sus demás análisis, ya que la verdad mucha gente ya le ha hecho video y mucho mejor que yo. Además, este tipo de contenido no solamente está afectado a miles de personas alrededor del mundo en este mismo instante. La verdad, antes de terminar me gustaría decir que no tengo nada en contra de este usuario. Es nada más un joven dando su opinión en internet, pero bueno, me gustaría mandarle un saludo a Cat123 Animator, por comentar en mi video anterior. Si tú también quieres un saludito, estaré saludando a los nuevos suscriptores, y sin nada más que decir, que tengan una excelente vida.